Hola, estamos transmitiendo por FM 87.9, Radio Puñenhue, para Villa La Angostura. En esta ocasión vamos a escuchar un podcast del ciclo Pensar la Patagonia. Este podcast es de divulgación histórica y social producido por Silvio Winterbaum. También les invitamos a asistir a los talleres que Silvio estará realizando en esta zona de la Patagonia. El 20 de mayo visitará la escuela de Cushing, Manzano y Villa Traful para trabajar con estudiantes. Del 21 al 23 de mayo estará dando una capacitación a docentes sobre enseñar ciencia social. La misma es abierta y gratuita para todos los docentes. El 21 y 22 nos estará visitando y realizando actividades en la escuela de Villa La Angostura. Todo es abierto y gratuito para nuestra localidad. No te lo pierdas. El podcast de hoy, La Patagonia que no fue, pertenece al capítulo 3 de la primera temporada. Estás a punto de escuchar un episodio de Pensar la Patagonia, un podcast con temáticas patagónicas que permiten reflexionar desde el presente sobre la historia, los protagonistas, la economía, los pueblos originarios y la actualidad de nuestros territorios. Pensar la Patagonia es una producción de Editorial Pido la Palabra, casa editora patagónica con 26 años de historia, contando nuestra historia. Episodio número 3. La Patagonia que no fue. Te lo narra el profe Silvio Winterbaum. Hacia el año 1900 hubo un grupo de políticos de Buenos Aires que pensaron en poblar verdaderamente la Patagonia, haciendo realidad la creación de colonias agrícolas, construyendo ferrocarriles e instalando industrias. Entre ellos se contaron Carlos Pellegrini y Ezequiel Ramos Mejía. Desde 1906 ministro de Agricultura y después de Obras Públicas, proyectó un importante plan basado en la construcción de ferrocarriles y obras de riego para la Patagonia y los demás territorios nacionales. Este plan se convirtió, en 1908, en la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales. En 1910, Ramos Mejía contrató a un ingeniero norteamericano, Bailey Willis, para colaborar en la construcción del ferrocarril desde San Antonio Este al lago Nahuel Huapi, y para formular un plan de desarrollo económico para el área andina norpatagónica. Willis y su equipo, conocidos como Comisión de Estudios Hidrológicos, formularon una serie de proyectos para el norte de la Patagonia que quedaron plasmados en 2 libros. Además de ampliar la red ferroviaria que estaba prevista en la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, propusieron, entre otras obras, la construcción de una represa hidroeléctrica y la creación de una ciudad industrial en las nacientes del río Limay, en las cercanías del actual Bariloche. Su plan era que los ferrocarriles trasladaran la producción lanera patagónica hasta allí, para industrializarla. Pero los poderosos intereses ingleses, propietarios de importantes estancias laneras y del ferrocarril del sur, y los políticos que actuaban como sus socios locales, boicotearon y finalmente impidieron la concreción de estos planes. Nuevos ferrocarriles estatales serían competencia para los ferrocarriles ingleses, y la instalación de industrias textiles en la Patagonia restaría ganancias a las fábricas de ese país. De todas las obras proyectadas, solo llegaron a iniciarse las obras de riego del Alto Valle del Río Negro y las del ferrocarril San Antonio-Bariloche. Estás escuchando el podcast Pensar la Patagonia, de Editorial Pido la Palabra. Otro proyecto que no prosperó tuvo que ver con el cultivo de trigo en Chubut. El valle inferior del río Chubut fue el primero de la Patagonia donde se practicó la agricultura bajo riego, a partir de la instalación de las colonias galesas en 1865. A pesar de las grandes dificultades iniciales, hacia 1883 ya había en ellas 1.300 habitantes que tenían 3.200 hectáreas sembradas con trigo y, en menor medida, cebada y alfalfa. El trigo era molido en 71 molinos de mano instalados en las viviendas de los pobladores y 16 de producción industrial. También era importante por entonces la producción ganadera y el intercambio comercial con los Gununacune, a quienes compraban plumas de choique para luego revenderlas. Hacia 1890, nuevos grupos de galeses se instalaron en la zona cordillerana de Chubut, en la colonia 16 de octubre. Allí
se dedicaron a la producción ganadera y cerealera. El colono Rhys Thomas instaló el primer molino antes del 1900 y en 1907, junto con John Evans, uno más grande aún que le dio su nombre, Trevelin, el pueblo del molino, a la localidad. La producción de cereales siguió aumentando y en 1917 Evans formó la Sociedad Molino Andes en un moderno edificio de 4 plantas. El trigo de Trevelin fue reconocido entre los de mayor calidad del mundo, obteniendo distintos premios internacionales. Pero distintos factores hicieron decaer y luego desaparecer este cultivo. La producción y la venta de harina estaban concentradas, a nivel nacional, en unas pocas empresas como Molinos Río de la Plata, que compró el molino de Esquel. Además, en 1949, el gobierno nacional declaró zona no triguera las tierras del sur del río Colorado y estableció subsidios a las producciones del norte. Así, los productores trigueros de Chubut tuvieron que abandonar esta actividad y dedicar sus tierras al cultivo de forrajeras y a la ganadería. Hubo otros casos de iniciativas frustradas, como la del Ingenio San Lorenzo, en la localidad rionegrina de General Conesa. Benito Raggio y Juan Pegazzano crearon allí, en 1929, un ingenio que producía azúcar de remolacha. Los cultivos se realizaban en tierras de la zona, y en Conesa se construyeron el cuerpo principal del ingenio, los edificios de administración, taller, viviendas para el personal y se instalaron bombas para sacar agua del Río Negro. En 1933 se inauguró el ramal ferroviario de Trocha Angosta, que llevaba la producción del ingenio hasta el puerto de San Antonio. Unas 1000 personas de los más diversos orígenes, entre el personal